va a la playa de Palma esencialmente a la playa. Entonces, ¿qué pasa con la mejora de la calidad del agua? ¿Qué pasa con el tema de la seguridad? Serán muchas vueltas a hacer 7 catedrales, como tú comentabas, o se tenía pensado en su momento. ¿No es mejor empezar por algo más cercano? Entonces, básicamente, para resumir, lo que decía el señor Quiroga tiene toda la razón, y nosotros lo que sí queremos es, a partir de aquí, bueno, pues contar con nuestra participación, y que el consorcio se deje de proyectos idealistas y de que vaya a proyectos concretos, reales, y que no supongan un destrozo económico para la economía, porque hablaban de 4.000 millones del proyecto cuando había unos cuantos miles de millones por parte de financiación privada, y la pregunta es que quién iba a invertir en una zona que está ahora tan mal. ¿No es mejor empezar poco a poco? ¿Cuál es el siguiente paso, Javier Macías, que habría que dar respecto a este Yo tema creo tan que amplio y tan más polémico? está mal, porque es decir, la experiencia te dice que cuando las cosas se empiezan mal, se desarrollan mal. Yo viví un tema directamente y otro indirectamente, no digo de este calibre, pero casi uno fue los polígonos de Asima. Estoy hablando de 1.000.000 de metros cuadrados y 300.000, y otro indirectamente que fui a raíz de ir a ver cómo se había movido la zona franca de Barcelona. Estamos hablando de magnitudes. Ninguno hubo estos problemas porque se partió de una base que es gestionar conceptual y empresarialmente el tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se antepuso ni conceptos políticos, ni quién se lleva la medalla, ni qué partido lo lleva, ni qué cargos lo llevan políticos. Se llevó bajo la óptica de decir qué método hay que hacer para que esto salga cogiendo a las personas más calificadas. En el caso de Sima se hizo una junta de compensación, no había ningún político, no había nadie que se llevara la pluma política. Después se buscó el dinero y después se gestionó. Pero el primer movimiento, que era el de la Junta, ahí salió todos los problemas que lógicamente no trascendieron, cosa que sí ha ocurrido aquí. ¿Por qué? Porque, y vamos a hablar en plata, basta que el PSOE se lo quiera llevar como un gran éxito suyo para que los de enfrente le intenten restar. Si esto se hubiera hecho desde la base de que el que gane o el que los tenga son todos, y si hubiera cogido a vosotros como parte alícuota del tema en el comienzo, no se hubiera llegado. A partir de aquí gestionar esto va a ser divertidísimo. Si me permites, Sí. que Javier pone un poco el dedo en la llaga, y quizá Álvaro, que es un buen seguidor y conocedor de la actualidad política, nos podrá ilustrar en qué medida parte del fracaso o de los problemas que han surgido en torno al consorcio y a la reforma de la playa de Palma no responden a problemas políticos internos del PSOE, es decir, de la relación de la presidenta del consorcio, directora general, no sé exactamente cuál es la denominación del consorcio, Margarita Nájera, y su relación con el resto de, diguem-ne, capares del PSOE de Balears, no? Aquello de que dius, no sea cosa que esto le salga bien y después figurará más que yo, tendrá más posibilidad que yo. Yo creo que Javier en este sentido apunta a uno de los problemas básicos de la situación, es que la correlación, en qué medida, y sería un poco lo que quizá tú nos puedas ilustrar, en qué medida la correlación de fuerzas internas del Partido Socialista Obrero Español ha tenido que ver en la cantidad de problemas y en el desarrollo de cómo ha ido el consorcio y la reforma de la playa. Bueno, sí, a ver, por un lado, es evidente que en el Partido Socialista, desde hace ya unos años a esta parte, se viene planteando un debate sucesorio en la sombra, de alguna manera. Y ese debate sucesorio tiene unos nombres muy claros puestos sobre la mesa y que en este caso son particularmente mujeres. Aina Calvo, por un lado, Ayuntamiento de Palma, Joana Barceló, consellera de Turismo, Margarita Nájera, de alguna manera también, aunque en menor medida, pero también presidenta a la sazón del consorcio, y es cierto que evidentemente todo lo que consiga uno puede significar una pérdida de potencia para el otro a la hora de aspirar a una sucesión si finalmente todo sale como se indican las encuestas, y es que haya una pérdida del poder ahora precisamente en estas elecciones. Pero más allá de eso, más allá de que sí que es cierto que la playa de Palma ha habido ciertas discrepancias internas sobre cómo hacerlo y sobre quién debía gestionar esto, incluso hay quien ha planteado si a Margarita Nájera se le había hecho un favor de alguna manera sacándola de la portavocía del Gober para mandarla a una plaza discreta en la que se pudiera hacer un trabajo tranquilo, sosegado, y teniendo en cuenta que ella había gestionado cuestiones de turismo durante su etapa en Calviá. Pero había otros que decían que era una manera de exponerla
al sector turístico, que en el PSOE es como nombrar, digamos, a la bicha, porque todo el mundo sabe que si hay un problema en esta comunidad con algún sector es con el turístico, el sector progresista, porque hay un marcado carácter conservador en determinados poderes dentro de ese sector turístico, ¿no? A lo que iba es a que yo creo que en este caso, en el de la playa de Palma, creo que todo el mundo tiene su parte de culpa. Me refiero, en el asunto de los vecinos es cierto que es muy difícil llegar a un entendimiento cada vez que quieres hacer algo, y más en obras de este tamaño, ¿no? de esta magnitud, llegar a un acuerdo para que todos estén conformes con lo que se hace. Con lo cual, claro, los vecinos en ese sentido pues muchas veces deberían dejar mucho más claras cuáles son sus prioridades y no alegar por todo en función de lo que le afecta a la calle de al lado solamente. Enrique, Sí. en líneas básicas, ¿cuáles son vuestras proposiciones? Bueno, yo al hilo, antes de contestarte directamente, yo creo que también cuando se debió posicionar a Nájera en teóricamente un sitio discreto, pues se ha demostrado que no ha sido así, que ha sido todo lo contrario. Sí, bueno, Y a lo mejor no por los colores, sino porque precisamente, y la expresión de que entró como un elefante en una cacharrería es así, es decir, un proyecto que podría haber sido técnicamente muy viable, pues no contempló nada. A nivel de vecinos y comerciantes, las 1.300 alegaciones, de verdad, que parece que es espectacular, se resumen al final en que cada uno quiere defender el derecho a la propiedad privada y, sobre todo, por cómo se hizo. Se hizo sin información previa, sin consenso. Si a lo mejor pero es que hubiera las habido... expropiaciones en cualquier plan al final existen. Ese es el problema. La cuestión es hasta qué Yo punto, creo que al final, claro, yo creo que al final ocurre, y el caso de la señora Nájera puede resultar emblemático al hilo de lo que dices, que es un poco esa actitud que vemos siempre en la izquierda. Sí, yo hago un superplan que, como tengo la razón histórica y tengo la razón de todo, El interés general. los vecinos, pobrecitos, no se enteran, no hace falta contárselo. Yo hago el plan y luego los vecinos ya tragarán. Y como soy de izquierdas, tengo razón, pues adelante con los faroles. Es como soy de Hombre, izquierdas, planteo claro, algo con interés general. un elemento que va a Sí, el afectar concepto a del interés tantas general personas, sobre el interés no puedes particular. plantearlos en Es el términos debate. ideológicos. Lo que comenta Joan tiene toda la razón. A uno de los vecinos y comerciantes, si se hubiera planteado con más cariño, como decimos a veces, con más cuidado, pues probablemente, evidentemente, claro que en un proceso tan grande puede haber alguna expropiación. ¿Pero habéis tenido desde el principio toda esa información? ¿Se os ha informado a No, todos bien, correctamente, o os habéis tenido que buscar la El vida conjunto vosotros? de vecinos y comerciantes el día 7 de agosto aproximadamente fue cuando supo todo. Es verdad que previamente, teóricamente, había habido contactos con partes de algunos de los vecinos, algunos sí que había tenido contacto, algunos no. Sin embargo, de lo que se había dicho que se haría a lo que realmente se planteó había un abismo, con lo cual ya tenemos un problema. Y es verdad que si lo que se hubiera planteado hubiera sido lo que se había dicho en su día, pues ya no hubiera habido tantos conflictos, pero es que no se parecía, era como un huevo a una castaña, no tenía nada que ver. Con lo cual, claro, ya hay diferencias. La gente que lo sabía dice, esto no tiene nada que ver. La gente que no lo sabíamos, entre los cuales yo me incluyo, te encuentras con que hay proyectos que incluso el interés general, y el señor Quiroga ha puesto el dedo en la llaga, cuando nos hemos asesorado ya a nivel jurídico, no a nivel de opinión, el interés general de algunos de los proyectos de la mayoría no superaba al daño, y ese es un término jurídico, una base jurídica de la defensa de los derechos de cada uno, y es que el daño que producía era mucho más grande que el interés general de cada uno de los proyectos. Por ejemplo, había catedrales ubicadas en algunas zonas donde si uno analizaba qué ventajas tenía, pues las ventajas, había una serie de ventajas, pero los inconvenientes superaban con mucho el interés general. Es decir, que se vio claramente que aunque en un proyecto puede haber expropiaciones y así, si hubiera habido en vez de 1.000, hubiera habido 100, pues a lo mejor el proyecto hubiera seguido para adelante. ¿Qué pasa? Que el autoritarismo por parte del consorcio, no así del Partido Socialista, el autoritarismo, ustedes no saben nada, y es verdad que de forma individual a lo mejor no sabemos nada, de forma individual, pero de forma colectiva y asesorados, la gente sabe mucho. Y los abogados y los equipos jurídicos que hemos tenido han dado un mensaje y al final todos han coincidido. Y las 1.300 alegaciones podrían tener un resumen, y es que la ley que se aprobó en julio pues puede tener fallos, eso por una parte, y segundo, que el interés general de la mayoría de los proyectos no superaba el daño que producía, y a partir de ahí pues un proyecto no es viable. Conclusión, hay que hacerlo más moderado y sin autoritarismo. El problema de base aquí es un problema económico, yo creo, en esta cuestión, de que gente ha planteado, incluso el propio PSOE, comentó la vez al PSOE, ¿no? El PSOE lo quiso hacer bandera de ello durante 2 años y ahora prácticamente quiere limitarlo y que no se hable mucho de esta cuestión, por una sencilla razón, porque en un principio se planteó como esto va a ser que el gobierno socialista va a hacer en Palma algo que quiere luego exportar al resto del país y quiere hacer de esto una especie de proyecto tipo